avanza la renegociación de la deuda y el camino que seguiremos por los próximos años. Se supone que hoy la legislatura apruebe en su tercer intento un plan de ajuste de la deuda que no contará con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, aunque sí con el aval de la Fortaleza. De aprobarse, esto movería el escenario a una mediación obligada por la jueza Taylor Swain entre los actores políticos en Puerto Rico y nuestro soberano, la Junta de Control Fiscal, para ver si de aquí al 2 de noviembre se pueden poner de acuerdo en un solo plan para presentarle a la juez, que comenzará un juicio sobre ese plan, en teoría, el 8 de noviembre. Este escenario es para nada complicado. Esteban, vamos a comenzar contigo. Danos tu lectura del asunto hasta hoy y lo que está pasando en nuestro país. Bueno, lo que está pasando en el país ahora mismo, yo digo que este proceso que comenzó, ¿verdad?, desde la aprobación de la ley promesa, es otro capítulo más en la crónica de nuestra relación colonial con los Estados Unidos de América. Tanto así que tú mismo lo mencionaste, nuestro soberano ahora mismo no es ni el Congreso, es la Junta de Control Fiscal. O sea, es un órgano al cual el Congreso se le apuntó con una tarea de fiscalizar a Puerto Rico bajo la filosofía, nuevamente, que los puertorriqueños no podemos gobernarnos. Eso me acuerda de esas teorías, ¿verdad?, de principios del siglo pasado que se hablaban cuando Estados Unidos estaba recién invadiéndonos y el liderato estadounidense estaba discutiendo qué hacer con sus nuevos territorios, si esta gente, estos little brown people, no se saben gobernar. Así que esto no es más que otro capítulo de una manifestación, ¿verdad?, de ese imperialismo estadounidense en Puerto Rico. Excelente punto, y también nos sirve de ejemplo vivo de que los políticos de allá son igual de malos haciendo legislación y creando mecanismos que después les explotan en la cara y que no funcionan como los de acá. Así que para que vean que todos somos iguales. Wario, en general, y vi tus tweets, yo siempre leo tus tweets antes de prepararme para el programa y hacerte las preguntas. ¿Qué te pareció la vista o lo que ocurrió ayer en esa conferencia telefónica en la sala de la juez Swain y su orden para tratar de que todo el mundo negocie Mira, luego varias de lo que cosas. ocurrió allí? A mí me pareció que este es el colmo del cinismo y del colonialismo, ¿verdad? Es decir, la actitud de la jueza de que no tiene paciencia es irreal, ¿verdad? Y nosotros, ¿sabes? Los maestros, las maestras, los empleados públicos, los retirados y retiradas que tienen una incertidumbre brutal con todo este asunto de la deuda, de la negociación, del plan de ajuste. Esa gente sí se le ha acabado la paciencia, gente que está sufriendo las consecuencias ahora mismo, ¿verdad? De la situación con la deuda que es impagable, de la que no se hizo una auditoría, de la que estamos trabajando a través de un chantaje de la Junta de Control Fiscal, de una imposición colonial de los Estados Unidos de América, y que ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Lo central aquí es el asunto colonial, ¿verdad? Y cómo el asunto colonial determina básicamente todo en Puerto Rico. Y yo creo que a quien se le tiene que agotar la paciencia, no solamente es a las personas que están viendo y sufriendo diariamente los embates de la crisis económica y crisis fiscal, sino es a la propia legislatura, porque por primera vez en mucho tiempo la legislatura insular de Puerto Rico tiene en sus manos la potestad de decir no, no vamos a hacer lo que la Junta de Control Fiscal quiere, no vamos a hacer lo que la jueza quiere, no, queremos hacer algo mejor en nuestras condiciones, en nuestros términos. Y tienen la capacidad del tranque, ¿verdad? Que no se ve desde principios del siglo pasado. Y hablo, ¿verdad?, a principios de 1900, cuando la legislatura de Puerto Rico decidió no aprobar un presupuesto a un gobernador estadounidense, y aquello supuso una crisis, una verdadera crisis política en Puerto Rico. Y en esta coyuntura histórica tenemos exactamente las mismas condiciones, pero hay una incapacidad de la legislatura de Puerto Rico de la confrontación, de ir más allá del ámbito legal. Así que a mí me parece que lo que vimos de la jueza ayer, aparte de lo patético del show, es reafirmar nuestra condición colonial, ¿verdad? De, de lo insostenible que es. Te compro la teoría en cuanto a es que otra reafirmación más del poder colonial de los Estados Unidos, y de eso creo que hay consenso. De hecho, y vamos a hablar en el segundo segmento de maneras de salir de lo legal y entrar al marco de la acción, y veremos qué pensamos los tres en cuanto a ese asunto. Pero el factor humano
es importante en el sentido de que no me menosprecien el efecto que tiene en la psiquis de una juez que lleva 4 años y medio bregando con un expediente que va por 20,000 documentos casi, y el nivel de hartazgo que tiene que estar sintiendo ella y su staff por terminar con este asunto. Y lo digo simplemente porque, al igual que le está pasando a la juez Swain, le pasa a los jueces y juezas en casos complejos que llevan 5, 6, 7 años en su sala y que ellos están locos porque se terminen, y no menosprecien el poder que puede tener cómo se siente un juez. Sí, no, pero recordemos que aquí hay es una situación, ¿verdad?, desigual de poder, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que tiene mucho poder versus nosotros como pueblo, como país, que estamos subordinados precisamente al gobierno que ella representa como jueza. Bueno, entonces, Esteban, el tema de la universidad, ¿verdad? Que es parte de esta discusión, porque básicamente donde está la mayor militancia en contra del plan, sigue tomando velocidad. Hoy siguen en paro varios recintos de la UPR y vi fotos de la Asamblea Estudiantil del Colegio de Mayagüez que estaba tepe a tepe. Entiendo que tuvieron que ir a varios salones para poder estar todos en un solo sitio. Pero aunque la militancia universitaria parece crecer frente al Capitolio hoy y el jueves pasado, que también hubo un intento de aprobar el plan de ajuste, hay poca gente. ¿Podrán contagiar los estudiantes a otros sectores del país en este asunto, Esteban? Yo creo que sí que se puede, y lo habíamos hablado la semana antepasada, que había que dejarle claro a Puerto Rico que estos asuntos de la universidad son un síntoma de lo que ocurre a gran escala en la isla y que tienen relación con la aprobación de este presupuesto, con el ajuste de la deuda, ¿verdad? Todo está relacionado. Yo creo que la clave está en ese liderato estudiantil, hacerle entender al resto de los sectores que es todo el mismo problema. Y vamos a ver cómo va acrecentando la participación en estas manifestaciones. Sí. Entonces te pregunto a ti, porque Wario, otro grupo que parece que va a protestar por temas fiscales son los policías, cuyas organizaciones han hecho público que están convocando entre la matrícula a un Blue Flu, ¿verdad? Que es que se ausenten este fin de semana de Halloween y digan que están enfermos. ¿Y qué te dice que los policías y los estudiantes que llevan luchando y guerreando entre ellos básicamente como desde el siglo XII en Europa estén de paro a la vez? Bueno, yo creo que primero, el impacto que pueda tener o no una huelga de la policía, yo creo que ni siquiera es medible o cuantificable, porque al final de cuentas, uno que está en la calle todos los días, uno no ve policías en la calle. ¿Sabes? Aquí tenemos que hablar de que la policía es casi invisible. Y no estoy diciendo que quiero más policías, al contrario. A lo que me refiero es que para eventos del día a día, la policía de Puerto Rico no existe, ¿sabes? No tiene capacidad para responder a una emergencia, a cualquier situación de seguridad, entre comillas. Así que ciertamente el que se vayan de huelga, pues el pueblo no lo va a notar, ¿verdad? Además de que la policía no necesariamente puede ser un actor político importante como lo han sido los estudiantes, que como bien señala Esteban, en el 2017 paralizaron el recinto y le enseñaron a diversos sectores que el camino era la confrontación directa con la Junta de Control Fiscal y con cualquier otra institución local o estadounidense que interviniera en el camino. Y ciertamente en aquel entonces, y uno tiene que ser crítico de aquel proceso, pues no se logró ese apoyo que se esperaba. Ahora en esta coyuntura la cosa puede ser un poco distinto, pero no solamente es que es distinto, sino que ya estamos viendo los resultados de todo aquello que se predijo en el 2017. Voy a decir algo que te va a gustar. Deben hacer un episodio del podcast que explique por qué Mayagüez ahora es más militante que Río Piedras. No sé qué está pasando, pero es interesante que Mayagüez es que está... Eso podría ser la parte 2, eso podría ser la parte 2 sobre como cuando hablamos de la posmodernidad y sus efectos en la universidad. Fíjate, eso está bueno, pero ya sabes, plan de contingencia. Nosotros vamos a ir a una pausa porque cuando regresemos hay una solución que probablemente borraría el 100% de la deuda de Puerto Rico y que nadie está discutiendo, y es pues, obviamente la revolución. Así que vamos a hablar de la revolución luego de esta pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos y seguimos como todos los martes conversando con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí del podcast Plan de Contingencia. Plan de ajuste, quiebra, renegociación de la deuda, enmiendas a promesa, tirar la pérdida a todo y corrernos la suerte en los tribunales.
Esas y otras opciones han sido discutidas en los medios como alternativa a aprobar el plan de ajuste de deuda o como una manera de destrancar el momento histórico que vive Puerto Rico. Sin embargo, poca gente habla de una solución histórica que ha ocurrido en muchos lugares del mundo y que podría borrar toda la deuda. La podría borrar el 100%. Y estoy hablando de la revolución. Y yo lo digo medio en chiste, pero también lo digo medio en serio porque, oye, ha ocurrido en otros lugares y no hay razón por qué en Puerto Rico no haya ocurrido. De hecho, han habido intentos de revolución en Puerto Rico. Algunos podrán decir quizás que hasta el verano del 2019 fue un estilo de revolución. Yo no llegaría hasta ahí, pero bueno. Y quiero hablar un poquito de esa opción y el contexto histórico en que pudiera ocurrir en el siglo XXI. No estoy diciendo que va a ocurrir, ni que va a pasar mañana, ni el mes que viene, pero vamos a explorar esa posibilidad. Así que, Esteban, comienzo contigo y como hacen todos los académicos, vamos a definir qué sería una revolución en Puerto Rico en el siglo XXI. Y te pregunto, ¿sería solo en cuanto a la deuda o tendría por naturaleza y por necesidad que incluir un cambio de estatus? Bueno, definiendo revolución, ¿verdad? Es toda acción que busque subvertir el orden establecido de las cosas. Uh-huh. ¿Y cuál es el orden establecido en Puerto Rico? Número uno, que somos una colonia de Estados Unidos y esa relación, ¿verdad?, de sumisión colonial es lo que nos tiene donde estamos hoy. Una revolución, una llamada revolución, buscaría subvertir ese orden colonial en Puerto Rico, porque a mi juicio, fuera de esos parámetros, yo no creo que se logre mucho cambio. Mira lo que ocurrió, mencionaste el verano del 2019, que ahora es nuestro más reciente referente, Uh-huh. ¿verdad? Sacamos a Ricardo Rosselló de la gobernación, pero hubo un cambio sustancial o un cambio en el orden establecido de las cosas. No, aquí estamos en la prángana discutiendo cosas que llevamos arrastrando hace décadas, ¿verdad? Y me gusta que traigas ese tema a colación porque yo, si no me equivoco, es este sábado 30 de octubre que se celebra, ¿verdad? Veremos en la independencia, conmemoramos la revolución nacionalista de 1950, en el que al enterarse Pedro Albizu Campos y los compañeros nacionalistas del orden que se iba a establecer con el Estado Libre Asociado en 1952, ellos deciden tomar las armas como protesta, ¿verdad? Y declarar la República de Puerto Rico. En el siglo XXI, ¿cómo se vería eso? Bueno, yo creo que en el siglo XXI la mejor forma de hacerlo sería que nuestras clases políticas también participaran. Y ahí ya, con yo decir eso, ya se fue todo el proyecto ajuste, porque tenemos una clase política cuya inmensa mayoría no está dispuesto a soltar ciertas comodidades que le da el clientelismo, esta relación de intermediario entre el pueblo de Puerto Rico y el gobierno imperial. Yo no creo que sea posible meramente por eso. Ahora, hay unas posiciones revolucionarias dentro de nuestra clase política y tenemos a una persona que desde hace años lo ha estado recalcando, es María de Lourdes, del Partido Independentista Puertorriqueño, que había dicho a la Junta de Control Fiscal ni un vaso de agua. Y yo creo que eso es un enunciado revolucionario de su parte, siendo el orden establecido que el soberano de Puerto Rico ahora mismo en la Junta de Control Fiscal habría que causarle un tranque a la Junta. Ahora, nuevamente, ¿hay voluntad política? Yo creo que por ahí podría comenzar por lo menos desde el lado político y luego entonces en los mismos políticos instar al pueblo a que se tire a la calle a protestar esta injusticia que la Junta está cometiendo sobre nosotros. Básicamente la receta de Esteban Gómez Geo es que sí, tendría que conllevar un cambio de estatus, yo estoy de acuerdo, y segundo, que tendría que ser fuera de la clase política actual, que la clase política actual no podría ser un vehículo revolucionario, también estoy plenamente de acuerdo. Entonces, Guario, ya Esteban habló del verano del 2019, habló de la revuelta nacionalista del 1950, ¿cómo comparas este momento histórico con otros momentos revolucionarios en Puerto Rico? Pues mira, es que más allá de los momentos revolucionarios de Puerto Rico, yo creo que hay unos paralelos, ¿verdad? Y es que Puerto Rico ha vivido una crisis permanente, producto mismo del sistema colonial. Esto es que la crisis ha sido el modo de vida y de socialización de la colonialidad en Puerto Rico. Así que en distintas épocas de nuestra historia, lo que ha predominado ha sido la crisis, las transgresiones al poder, que como bien señala Esteban, la revolución del 50 quizás fue una de las más importantes, pero no fue la única. Transgresiones que de hecho son para
pelear contra los efectos de las crisis y de las imposiciones, que muchas veces son medidas de tipo excepcional, ¿verdad? Entre comillas, para hacer frente a las crisis permanentes de la colonia, como fue la PRERA, la Ley de Incentivos Industriales, la Ley 22, o como fue también las 936. Todas esas medidas han sido pensadas desde el estado excepcional que es la colonia, ¿verdad? Para hacer frente en distintos momentos a la crisis permanente que vive la colonia, que vive Puerto Rico. Así que ciertamente hemos tenido en distintos momentos de nuestra historia situaciones revolucionarias, como aprendí el fin de semana con el compañero que entrevistamos para el próximo jueves en plan de contingencia, en el que si la situación revolucionaria es un término leninista que hace referencia a las condiciones en las que se encuentra Puerto Rico, ¿verdad? Hay una crisis política, hay una crisis económica, hay una incapacidad del Estado de poder implementar el orden, de poder hacerle frente a la situación que está enfrentando. Así que ciertamente Puerto Rico vive permanentemente no solamente en una crisis, sino también en una situación revolucionaria en la que cualquier momento pudiese muy bien formarse una situación adversa al régimen actual. Bueno, pues hablando de esa situación revolucionaria permanente, vamos a analizar el hoy, 26 de octubre, 5:48 de la tarde. Factores a favor y en contra de que ocurra una revolución como la que hemos hablado en los últimos minutos en Puerto Rico. Empiezo contigo, Esteban. ¿A favor y en contra? Bueno, factores a favor de que ocurra una revolución es que la gente está harta. Añádele a eso, ¿verdad? La amenaza de quedarse sin pensión o que le reduzcan grandemente las pensiones. Yo creo que algo que podría causar que estalle algo mayor en Puerto Rico es Luma. Este asunto de Luma es lo más directo que golpea a la gente, es lo más directo que afecta a la gente. Factores en contra, bueno, el miedo. El miedo. Porque no es lo mismo tirarse a la calle para que saquen un gobernador, ¿verdad? Pues contando con que en las próximas elecciones votamos por uno mejor, a salir a la calle a destruir, bueno, déjame no usar el lenguaje, ¿verdad? Que venga así a visitarme a mi casa, pero a subvertir el orden establecido, ¿sabes? Lo que entabla eso, a mucha gente le da miedo, porque le tenemos miedo al cambio. Wario. Eso es algo que tenemos, de las cosas mayores que tenemos que luchar. Wario, factores a favor y en contra. Ya Puerto Rico vive esa situación revolucionaria, ¿verdad? Es que en términos económicos, políticos y sociales están todas las condiciones necesarias para una revolución social. Que es necesaria, ¿verdad? A la luz, ¿verdad?, de la incapacidad colonial de hacer frente a la crisis, de la incapacidad de pensar fuera del derecho, todo lo queremos resolver de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución. Pero ya hemos visto, como vimos en el verano del 2019, que la Constitución es incapaz de poder resolver muchos de los problemas actuales de nuestra sociedad. Ya vimos con la ley de quiebra criolla que la Constitución de Puerto Rico es incapaz de poder resolver los problemas que nos afectan a nosotros los puertorriqueños. Así que ciertamente hay, ¿verdad?, una serie de factores que nos llevan a pensar que hace falta un cambio, ¿verdad? La revolución no es otra cosa que un cambio. Así que ciertamente hay muchos factores que nos llevan a pensar que la necesidad de un cambio social no solamente es inminente, sino que es necesario. ¿Y quién podría estar en contra de eso, verdad? Más allá de las instituciones coloniales, más allá de las instituciones federales, que son los que sostienen, ¿verdad?, al gobierno de Puerto Rico. Por eso ciertamente hay que cambiar y repensar mucho de la estrategia, porque hay que sentarse a negociar precisamente con los dueños de la finca, que no es la Junta de Control Fiscal, que es el intermediario que está actuando a nombre del Congreso. Hay que negociar directamente con el Congreso de los Estados Unidos, que quien al fin de cuentas es quien retiene la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Yo te voy a añadir un factor a favor y uno en contra que no han mencionado, y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Número uno, a favor. Creo que el aparato federal no existe hoy como existía hace 30 años para reprimir cualquier movimiento revolucionario. Creo que el fin de la Guerra Fría y la baja importancia de Puerto Rico en ese juego geopolítico. O sea, el fiscal federal hoy no se levanta pensando en cuántos independentistas va a matar preso como se levantaba pensando en los 60, 70, 80. Y un factor en contra es que honestamente un requisito de casi todas las revoluciones que hemos visto en la historia es el hambre. Las filas por el pan, las filas por la sopa en las ciudades principales. Y eso en Puerto Rico quizás es artificial, pero no está ocurriendo. Wario, Esteban, nos pasamos de tiempo, gracias. Creo que esto quedó brutal.
Ya saben, plan de contingencia, su aplicación de podcast favorita. Yo me retiro hasta mañana y quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.